Era una tarde calurosa de verano en un pequeño pueblo al sur de México. El sol se reflejaba en las hojas de los árboles del parque, donde un par de niños jugaban despreocupados. Estrella, una niña de tan solo 8 años, caminaba de la mano de su madre. Sentía la calidez de su palma, pero también algo diferente, una sensación que no lograba comprender del todo. Su madre parecía distante, más callada de lo normal. Estrella había nacido en la pobreza, en una pequeña casa de adobe donde compartía una cama con su madre y abuela. Su padre había desaparecido antes de que ella naciera, dejando a su madre y abuela luchar para salir adelante. La abuela, doña Lupe, era una mujer devota, de fe inquebrantable. Siempre le decía a Estrella: «Nunca estás sola, mija. Dios siempre está contigo, reza y confía». Y Estrella, con su inocencia, tomaba esas palabras como un tesoro. Pero esa tarde en el parque, mientras los minutos pasaban y el sol comenzaba a caer, Estrella empezó a notar que algo no estaba bien. Su madre le había dicho que se sentara en un banco mientras ella iba a comprar algo de comer. «No te muevas de aquí, Estrellita, vuelvo pronto», le dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Esa fue la última vez que la vio. La tarde comenzaba a desvanecerse cuando Estrella, de tan solo 8 años, llegó al parque acompañada de su madre. A lo lejos se escuchaba el bullicio de los vendedores ambulantes, los gritos de los niños que corrían sin preocupaciones y el sonido de los columpios que se balanceaban suavemente con el viento. Era un parque común, con sus bancas oxidadas y los caminos polvorientos, pero para Estrella era un lugar especial. Desde pequeña había ido allí con su abuela, quien le contaba historias sobre ángeles y santos, y le decía que la naturaleza era un reflejo del amor de Dios. Para Estrella, ese parque tenía un aire de santidad. Esa tarde, sin embargo, algo no se sentía bien. Su madre, Marina, caminaba en silencio, apretando con fuerza su mano, pero sin mostrar esa sonrisa cálida que normalmente le ofrecía. La niña, aunque pequeña, percibía la tensión en el aire, miraba de reojo a su madre, buscando en su rostro alguna pista de lo que pasaba. Marina llevaba el ceño fruncido y sus labios apretados en una línea fina, como si estuviera reprimiendo algo. Estrella sintió una punzada de miedo en su pecho, pero no dijo nada. Al llegar a una de las bancas cerca de los columpios, Marina se detuvo bruscamente. Miró a Estrella a los ojos por un momento, y la pequeña niña sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Su madre siempre había sido su refugio, pero en ese momento esos ojos que tanto amaba estaban llenos de algo que no podía comprender. Dolor, tal vez, o desesperación. Marina la sentó en la banca, se agachó a su altura y, sin dejar de mirarla, le dijo con una voz suave, pero cargada de una tristeza palpable: «Espérame aquí, Estrellita. No tardo. Voy a comprar algo de comer». Esas palabras, simples y comunes, no debieron haberle causado alarma a la niña. Pero algo en el tono de su madre, en la forma en que la miraba, en la manera en que sus manos temblaban al soltar las suyas, le hizo sentir un vacío en el estómago. Estrella asintió sin protestar, aunque algo dentro de ella le gritaba que no quería quedarse sola. Marina le dio un beso rápido en la frente, un gesto mecánico, y se alejó. La niña la vio caminar hacia la salida del parque, sus pasos rápidos, casi ansiosos, mientras su cabello oscuro se balanceaba con el movimiento. Estrella siguió con la vista cada uno de sus pasos, convencida de que en cualquier momento se daría la vuelta y regresaría para llevársela de la mano, como siempre lo hacía. Pero eso no pasó. Cuando la figura de su madre desapareció entre la multitud, Estrella sintió un frío recorrerle el cuerpo, a pesar del cálido sol que aún iluminaba el parque. Se abrazó a sí misma, sintiendo de pronto una soledad abrumadora.
No tarda, ahora vuelve. Se repetía una y otra vez en silencio, tratando de convencerse de que todo estaba bien. Los minutos pasaron lentamente, cada segundo estirándose como una eternidad. Al principio, Estrella observaba a los otros niños jugar, deseando poder unirse a ellos, pero sabiendo que su madre le había pedido que no se moviera. Las risas de los niños que antes le parecían alegres, ahora sonaban lejanas y huecas, como si estuvieran en otro mundo. El cielo, que al principio era de un azul brillante, comenzaba a teñirse de naranjas y rosados, mientras el sol se preparaba para ocultarse. Y aún, su madre no regresaba. Con cada cambio de luz, la sensación de abandono se hacía más fuerte. Estrella sentía que algo no estaba bien. Empezó a mover sus pies nerviosamente, balanceándolos sobre el borde de la banca. Miraba hacia la entrada del parque, esperando ver a su madre aparecer entre las sombras de los árboles, pero solo veía personas desconocidas pasando rápidamente sin detenerse a mirar a la niña que permanecía sola en la banca. El tiempo pasó y la luz del día empezó a desvanecerse por completo. Las primeras estrellas se asomaban en el cielo y el parque, antes lleno de vida, comenzaba a vaciarse. Los niños que habían estado corriendo y jugando ya no estaban, y los vendedores cerraban sus puestos, apagando las luces de los carritos de helados y esquites. Estrella, abrazada a sí misma, empezó a sentir cómo el frío de la noche la envolvía. Fue en ese momento cuando el miedo se apoderó de ella. Sus pequeños labios empezaron a temblar y los ojos se le llenaron de lágrimas. Se bajó de la banca y comenzó a caminar, buscando a su madre, mirando desesperadamente a su alrededor, esperando encontrarla en alguna esquina, tal vez comprando algo en un puesto cercano. Pero no estaba. Marina no estaba en ninguna parte. ¡Mamá!, gritó de pronto, su voz aguda rompiendo el silencio del parque casi vacío. ¡Mamá! ¿Dónde estás? La respuesta fue el eco de su propio llamado, que rebotó en los árboles y regresó a ella, como si el parque mismo le dijera que estaba sola. Estrella se quedó quieta, sus piernas temblorosas, y las lágrimas empezaron a caer. No entendía por qué su madre no volvía. Fue entonces cuando, en medio de su desesperación, las palabras de su abuela resonaron en su mente. Reza, mija, reza cuando tengas miedo. Dios siempre te escucha. Estrella, con las manos temblorosas y el corazón roto, se dejó caer de rodillas sobre la tierra fría del parque. Juntó sus manos pequeñas, aún sucias de jugar en el parque esa tarde, y cerró los ojos con fuerza. Padre nuestro que estás en los cielos, susurró con la voz entrecortada, santificado sea tu nombre. A medida que recitaba la oración, su respiración entrecortada se fue calmando. Las lágrimas seguían rodando por sus mejillas, pero en su corazón algo empezó a cambiar. Sentía una pequeña chispa de esperanza. No sabía cómo ni por qué, pero confiaba en que Dios la estaba escuchando. Su abuela siempre le había dicho que, aunque todo pareciera perdido, la fe era lo único que nunca debías dejar de lado. Estrella permaneció rezando en silencio, repitiendo una y otra vez las oraciones que su abuela le había enseñado. Con cada palabra sentía como si el miedo retrocediera, como si una mano invisible la estuviera acariciando suavemente, dándole consuelo. No estaba sola, no del todo, tenía su fe. Finalmente, agotada, Estrella se sentó de nuevo en la banca. El parque estaba casi vacío ya, solo quedaban algunas luces lejanas y las sombras alargadas de los árboles. Abrazó sus rodillas y cerró los ojos, tratando de encontrar un poco de calor en medio del frío que ahora la envolvía. No sabía qué haría, no sabía si su madre regresaría, pero en ese momento decidió algo. Esperaría, porque era lo único que podía hacer.
Mientras el sueño empezaba a vencerla, Estrella, en un susurro, dijo una última oración antes de quedarse dormida. «Gracias, Dios, por cuidar de mí hoy. Por favor, no me dejes sola mañana». La mañana siguiente llegó con el canto lejano de los pájaros, pero para Estrella, el sol que se colaba entre las ramas del parque no trajo alivio. El rocío de la noche había dejado el césped húmedo, y el frío de la madrugada aún se sentía en sus huesos. Se despertó acurrucada en la banca donde había pasado la noche, con su vestido sucio y las piernas entumecidas. Por un segundo antes de abrir completamente los ojos, pensó que tal vez todo había sido un mal sueño, que su madre aparecería y la llevaría de vuelta a casa, donde la abuela les tendría preparado un desayuno caliente como solía hacer. Pero al abrir los ojos y ver el parque desierto, la realidad cayó sobre ella como una losa. Estrella se quedó en silencio, inmóvil, escuchando los sonidos del parque que comenzaba a llenarse nuevamente con la vida cotidiana. Vendedores ambulantes llegaron temprano con sus carritos de comida, y los primeros niños, tomados de la mano de sus madres, comenzaron a pasear por el lugar. Ella observaba en silencio cómo los otros niños corrían y reían, mientras sus madres los vigilaban de cerca. El contraste entre su propia realidad y la de ellos la hizo sentir un vacío más profundo. Se levantó de la banca, aún con la esperanza de que su madre aparecería en cualquier momento. Quizás se fue anoche y no pudo regresar. Tal vez se perdió, pensó Estrella, tratando de calmar la creciente ansiedad que empezaba a apoderarse de ella. Caminó hasta la entrada del parque, mirando en todas direcciones, buscando desesperadamente el rostro familiar de su madre. Pero no había rastro de ella. Conforme avanzaba la mañana, su estómago comenzó a rugir. Había pasado todo el día anterior sin comer, y ahora el hambre la atacaba con una intensidad que nunca antes había sentido. Estrella recordó las veces en que su abuela le preparaba tortillas con sal y le decía que, aunque fuera poco, debía estar agradecida. «Dios proveerá, mija», solía decirle su abuela con una sonrisa tranquila. Estrella quería creer esas palabras. Quería pensar que algo o alguien vendría a su rescate, pero mientras más avanzaba el día, más sentía el peso de la realidad. Sus pasos la llevaron hacia los puestos de comida que empezaban a desplegarse en el parque. El aroma del maíz tostado, de los tacos y las frutas frescas la envolvía y su estómago rugió una vez más. Estrella se acercó lentamente a un puesto de esquites, sus ojos fijos en el gran bote de maíz humeante. El vendedor, un hombre corpulento con un delantal manchado, la miró de reojo. «¿Qué quieres, niña?», preguntó con una voz brusca. Estrella abrió la boca para hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. No tenía dinero, y sabía que pedir comida era algo que su madre le había prohibido hacer. «No pidas limosna, Estrellita. Tenemos dignidad», le decía siempre. Pero ahora, en ese momento, la dignidad parecía un lujo que no podía permitirse. «Nada, señor», susurró con la voz quebrada y bajó la mirada, dándose la vuelta rápidamente antes de que las lágrimas que amenazaban con salir rodaran por su rostro. Caminó sin rumbo, evitando mirar los otros puestos, tratando de ignorar el hambre que seguía mordiendo en su interior. Al llegar de nuevo a la banca donde había pasado la noche, se sentó, abatida. Los ojos se le llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez no las contuvo. Se permitió llorar, en silencio, escondiendo su rostro entre las manos para que nadie la viera. No entendía por qué su madre la había dejado allí. No entendía por qué estaba sola. Cuando finalmente levantó la cabeza, el día estaba avanzando y el parque se llenaba de nuevo con familias que disfrutaban del sol. Estrella observaba a las madres correr detrás de sus hijos, reírse con ellos, y por primera vez el resentimiento se deslizó dentro de su corazón.
¿Por qué yo no?, pensó. ¿Por qué mi madre no está aquí conmigo? Entonces, como si su abuela hubiera susurrado en su oído desde algún rincón, recordó las palabras que tantas veces le había repetido. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Aunque no lo entendamos ahora, Él sabe lo que hace. Solo confía. La pequeña Estrella, aún con el corazón hecho pedazos, se aferró a esas palabras. Quizás, en algún rincón de ese plan que no podía ver, había una razón para lo que estaba viviendo. Al caer la tarde, con el hambre aún presente, Estrella decidió quedarse una vez más en el parque. No sabía a dónde más ir. El banco que había sido su refugio la noche anterior sería su hogar por otra noche más. Cerró los ojos abrazando sus rodillas y empezó a rezar en voz baja. «Dios mío, por favor, cuida de mi mamá, haz que regrese, te lo pido, Diosito». La niña se repitió esa oración una y otra vez, hasta que el cansancio la venció y cayó dormida bajo el cielo estrellado. Al día siguiente, cuando el sol ya estaba alto en el cielo, Estrella despertó nuevamente en el banco del parque. El frío de la noche había dejado su marca en su pequeño cuerpo, pero esta vez no se levantó con la misma esperanza. Su madre no había regresado, y aunque seguía esperando en su corazón, algo en su interior le decía que quizás no lo haría. El hambre, ahora más intensa, la obligó a tomar una decisión que nunca pensó que tomaría. Al ver a una familia dejar la mesa de un puesto de comida, notó que habían dejado restos de tortillas y un pedazo de fruta sin terminar. Dudó por un momento, su dignidad luchando contra la necesidad básica de comer, pero el hambre ganó, y sin que nadie la viera, se acercó y tomó lo que quedó. Sabía que no era lo que su madre o abuela hubieran querido para ella, pero en ese momento no había otra opción. Mientras comía los restos, con las manos temblorosas, volvió a repetir en su mente las palabras de su abuela: «Dios proveerá». Los días comenzaron a fundirse en uno solo. Estrella se acostumbró a vivir en el parque, siempre sentada en la misma banca, esperando algún milagro. Por las mañanas observaba a las familias llegar y jugar, y por las tardes buscaba comida entre los restos que quedaban en las mesas. Por las noches rezaba hasta que el sueño la vencía, repitiendo siempre las mismas palabras, pidiendo que su madre regresara. El tercer día, la niña se dio cuenta de que su ropa comenzaba a ensuciarse y su cabello, que su abuela siempre había peinado con esmero, se enredaba más con cada amanecer. Se sentía sucia, pero no había lugar donde bañarse ni alguien a quien pedir ayuda. Se encontraba a sí misma mirando con envidia a las niñas que pasaban de la mano de sus madres, bien vestidas y sonrientes. Sentía el vacío de la soledad, pero seguía aferrándose a la pequeña chispa de fe que aún ardía en su corazón. Fue durante una de esas largas tardes en el parque cuando Estrella sintió que ya no podía más y que conoció a una persona que cambiaría el rumbo de su vida. Estaba sentada en la misma banca de siempre, cuando un perro pequeño, un mestizo de pelaje marrón y blanco, corrió hacia ella. El perro movía la cola con entusiasmo y comenzó a lamerle las manos. Estrella, sorprendida, le acarició la cabeza con suavidad, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo, lo cual le dio un poco de consuelo en su aislamiento. «¡Toby!», gritó una voz desde la distancia. Estrella levantó la vista y vio a un anciano acercándose lentamente con un bastón en la mano. Tenía el cabello canoso y una expresión amable en el rostro, aunque cansada. Cuando llegó hasta ella, el anciano sonrió. «Parece que le gustas a mi perro», dijo con una voz rasposa pero cálida. «No suele ser tan cariñoso con la gente». Estrella sonrió tímidamente, aún acariciando al perro. «¿Qué haces sola, niña?», preguntó el anciano con curiosidad, mientras se sentaba en la banca junto a ella. Estrella bajó la mirada, insegura de qué decir. No quería contarle la verdad a un desconocido,
pero tampoco podía mentir. El anciano, al ver su incomodidad, no insistió. «No tienes que decirme si no quieres», añadió suavemente. «Pero si necesitas algo, lo que sea, solo dime». Estrella miró sus ojos cansados pero llenos de bondad y sintió una pequeña chispa de esperanza. Aunque aún no lo sabía, ese hombre, don Ramón, sería la persona que Dios le enviaría para ayudarla a sobrevivir. El parque, que había sido el único refugio de Estrella durante varios días, dejó de ser su hogar la tarde en que don Ramón la encontró acariciando a su perro, Toby. Aquel hombre, con su rostro surcado por arrugas profundas y una bondad innata, la había mirado con una mezcla de curiosidad y compasión. Aunque no le hizo preguntas incómodas, Estrella percibió que entendía más de lo que dejaba ver. «Tienes hambre, ¿verdad?», dijo don Ramón, después de un largo rato de silencio, mientras Toby seguía recostado a los pies de la niña. La niña, con la cabeza gacha, solo pudo asentir. Su dignidad la había frenado de pedir comida durante esos primeros días de abandono, pero ahora el cansancio y la necesidad empezaban a vencer cualquier resistencia. Su estómago rugía y su cuerpo, delgado y frágil, apenas podía mantenerse de pie. Don Ramón no esperó una respuesta verbal. Se levantó lentamente de la banca, apoyándose en su bastón, y con una sonrisa amigable le dijo: «Vamos, niña, no es bueno que estés aquí sola. Tengo un poco de comida en casa. No es mucho, pero es mejor que nada». Estrella vaciló. Aunque la amabilidad del anciano era evidente, la desconfianza que su situación había sembrado en su corazón la hacía dudar. ¿Y si este hombre no era tan bueno como aparentaba? ¿Y si se encontraba en peligro si lo seguía? Sin embargo, algo en los ojos del anciano, algo en su tono de voz y en la manera en que el perro lo seguía fielmente, la hizo sentir segura. «Confía en los buenos corazones, mija», recordaba las palabras de su abuela. Y Estrella, con esas palabras resonando en su cabeza, tomó la decisión de seguir a don Ramón. Don Ramón vivía en una pequeña casa de adobe a las afueras del pueblo. Mientras caminaban hacia allí, el anciano no le hizo preguntas, no insistió en saber quién era ni de dónde venía. Simplemente caminaba en silencio, asegurándose de que Estrella lo seguía de cerca. El trayecto fue largo, y aunque sus piernas débiles casi no la sostenían, la niña no se quejó. Cuando llegaron a la casa, Estrella la observó con detenimiento. Era una casita sencilla, con el techo de lámina y paredes encaladas, rodeada de un pequeño jardín descuidado donde algunas plantas crecían desordenadamente. Toby corrió hacia el interior, mientras don Ramón abrió la puerta lentamente, con el crujido de las bisagras llenando el aire. El interior era modesto: una mesa de madera vieja, un par de sillas y un fogón donde aún quedaban restos de leña de la última comida. A pesar de su simplicidad, el lugar parecía acogedor, y Estrella sintió una extraña calidez al entrar. «Siéntate, niña», dijo don Ramón señalando una de las sillas de la mesa. «Voy a prepararte algo de comer». Estrella obedeció en silencio, mirando a su alrededor. Mientras don Ramón encendía el fogón y empezaba a preparar unos frijoles, el olor familiar de la comida llenó la pequeña cocina. Ese aroma la hizo pensar en su abuela, en las tardes en las que ella cocinaba en casa mientras cantaba alabanzas en voz baja. Estrella sintió un nudo en la garganta, pero se tragó las lágrimas. Cuando el anciano sirvió los frijoles en un plato y los colocó frente a ella, Estrella murmuró un agradecimiento y se lanzó a comer con desesperación. Don Ramón la observaba en silencio, sin decir nada, comprendiendo la necesidad de la niña. No la apresuró ni la interrumpió, solo esperó pacientemente a que terminara. Cuando finalmente terminó, la niña se recostó en la silla, satisfecha por primera vez en días. «Es un lugar sencillo, pero puedes quedarte aquí si lo necesitas», dijo don Ramón con una voz suave.
No preguntaré sobre tu familia o lo que pasó, pero si decides quedarte, tienes que saber que este puede ser tu hogar por el tiempo que lo necesites. Estrella lo miró fijamente, sus ojos grandes, reflejando una mezcla de gratitud y confusión. Por un momento, dudó. ¿Podía realmente confiar en este hombre? Pero entonces recordó lo que su abuela le había enseñado sobre la generosidad de los desconocidos, sobre la bondad que Dios sembraba en el corazón de algunas personas. Ella había rezado cada noche, pidiéndole a Dios que cuidara de ella, y ahora, sentada en una mesa con comida caliente frente a ella, sintió que sus oraciones estaban siendo respondidas. Esa noche, don Ramón le preparó un rincón en una pequeña habitación vacía de la casa, donde había una cama estrecha pero limpia, cubierta por una colcha gastada. Estrella miró la cama con ojos agradecidos. Hacía días que no dormía en un lugar cálido. Antes de acostarse, como su abuela le había enseñado, se arrodilló junto a la cama y rezó. Juntó sus pequeñas manos y cerró los ojos con fuerza. Gracias, Dios, por cuidarme hoy. Gracias por don Ramón. Por favor, cuida de mi mamá y haz que vuelva por mí. Amén. Cuando terminó su oración, se acostó, sintiendo el peso del cansancio en sus huesos. Esa fue la primera vez en muchos días que Estrella durmió profundamente, sin el miedo constante que la había atormentado en el parque, y aunque su corazón seguía roto por la ausencia de su madre, sintió una pequeña chispa de esperanza ardiendo dentro de ella. Don Ramón había llevado a Estrella a su casa aquella tarde, preocupado por su estado y el hecho de que la niña estuviera sola en el parque. Aunque no le preguntó mucho, en el fondo, sabía que había algo grave detrás de esa soledad que la envolvía. Estrella no parecía una niña perdida simplemente, sino una niña abandonada. Después de que le diera de comer y la viera dormirse profundamente en la cama, el anciano se quedó pensando. Aunque no era de su incumbencia, sentía una responsabilidad por haberla encontrado. No podía dejar a la niña sin buscar a su familia. ¿Cómo alguien podría abandonar a una criatura tan inocente? Al amanecer, don Ramón decidió que lo correcto era llevar a Estrella a la policía. Tenía la esperanza de que allí pudieran ayudarla a encontrar a su madre o al menos poner en marcha una búsqueda. Esa mañana, mientras la luz entraba suavemente por las ventanas, don Ramón se sentó junto a Estrella y la despertó con suavidad. «Mija, hoy vamos a ver a la policía», le dijo con su habitual voz pausada. «Van a ayudarnos a encontrar a tu mamá». La niña, aún medio dormida, lo miró con un brillo de esperanza en los ojos, pero al mismo tiempo con miedo. Aunque en el fondo temía lo que podrían encontrar, la pequeña confiaba en que, quizás, su madre regresaría a por ella. Tal vez todo había sido un malentendido. Don Ramón la llevó al pequeño cuartel de policía del pueblo. Al llegar, se encontraron con el comisario, un hombre de mirada severa, pero que, al escuchar la historia, se mostró comprensivo. Tomó nota de todo lo que Estrella le contó, cómo su madre la había dejado en el parque y cómo había esperado durante días sin ninguna noticia de ella. El comisario prometió hacer todo lo posible por encontrarla. Pasaron varios días en los que la policía investigó el caso. Buscaron a la madre de Estrella en los registros del pueblo, hablaron con vecinos y antiguos amigos de la familia, pero no hubo rastro de ella. Fue entonces cuando una información clave llegó a manos del comisario. Al parecer, la madre de la niña había dejado el país hace días, acompañada de un hombre rico, un extranjero que había llegado al pueblo poco tiempo antes. «Tu madre se ha ido con este hombre», dijo el comisario a Estrella, tratando de suavizar el golpe. Al parecer, decidió empezar una nueva vida en otro país, y no sabemos por qué no te llevó con ella. El impacto de esas palabras cayó sobre Estrella como una piedra en el pecho. Durante días había mantenido la esperanza de que su madre volvería,
que todo había sido un error. Pero ahora entendía que había sido abandonada deliberadamente. Su madre la había dejado atrás para seguir una vida que no incluía a su hija. Estrella no lloró en ese momento, pero el dolor la consumía por dentro. ¿Cómo podía una madre abandonar a su hija de esa manera? La sensación de traición fue profunda y desgarradora. Don Ramón, siempre observador y protector, sabía que las palabras no serían suficientes para consolarla en ese momento. Con su tono sereno le dijo: «No te preocupes, no estás sola. Hay alguien que todavía te quiere mucho, tu abuela. Vamos a encontrarla». Don Ramón y la policía siguieron buscando pistas hasta que finalmente lograron localizar a la abuela de Estrella. La habían encontrado en una humilde casita a las afueras del pueblo. Doña Lupe, que había estado buscando a su nieta por su cuenta, se sorprendió al enterarse de que había sido abandonada por su madre. Llegaron a la casa de la abuela. El corazón de Estrella latía con fuerza. Doña Lupe había sido su ancla espiritual, la que siempre le enseñó a rezar y a confiar en Dios. Cuando Estrella y don Ramón llegaron a la casa, la puerta se abrió antes de que pudieran tocar. Allí estaba la anciana, una mujer de cabello canoso y rostro surcado por las arrugas, pero con una expresión de amor y alivio. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su pequeña nieta en el umbral. «Estrella», gritó corriendo a abrazarla. El abrazo entre ambas fue largo, lleno de emociones contenidas. Estrella se hundió en los brazos de su abuela, sintiendo finalmente un hogar, un lugar donde siempre fue querida. Aunque la herida del abandono de su madre seguía abierta, ese abrazo le recordaba que aún había amor en su vida. Doña Lupe la acarició con ternura. Y sin necesidad de palabras, Estrella comprendió que por fin estaba en casa. Los días que siguieron estuvieron llenos de conversaciones entre Doña Lupe y Estrella. Su abuela, con su infinita sabiduría y fe, trató de consolarla, explicándole que a veces las personas toman decisiones que no podemos entender, pero que eso no define el valor de quien es abandonado. «Dios tiene un propósito para todos nosotros, mija», le dijo una noche, mientras encendían una vela en el pequeño altar familiar. «Aunque tu mamá haya decidido irse, eso no significa que tú no valgas. Tú eres amada por mí, por don Ramón y sobre todo por Dios. Él nunca te va a abandonar». Estrella escuchaba atentamente, aunque en su corazón aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía su madre haberla dejado tan fácilmente? Pero en cada oración que hacía con su abuela, empezaba a encontrar un poco de paz. Doña Lupe volvió a enseñar a Estrella lo importante que era agradecer incluso en los momentos más difíciles. Cada noche se sentaban juntas frente al altar de la Virgen de Guadalupe y rezaban, no solo pidiendo consuelo, sino también agradeciendo por los pequeños milagros que les habían permitido reencontrarse. «Dios te ha traído de vuelta a casa», le decía su abuela con una sonrisa, «y no importa lo que pase, siempre estaremos bajo su protección». Con el tiempo, la vida en la casa de su abuela comenzó a sentirse como un nuevo hogar para Estrella. Aunque el dolor del abandono de su madre seguía ahí, enterrado en lo más profundo de su corazón, la presencia de Doña Lupe y el apoyo incondicional de don Ramón, que se había convertido en íntimo amigo de la pequeña familia, le dieron una nueva perspectiva. Estrella volvió a la escuela, decidida a aprender todo lo que pudiera para forjar un futuro distinto. Sabía que su vida no sería fácil, pero también sabía que, con la fe como su guía y el amor de su abuela como su ancla, podía superar cualquier obstáculo. La rutina de las oraciones diarias y las enseñanzas de su abuela sobre la fortaleza espiritual la ayudaron a encontrar paz en los días difíciles.
Su abuela le enseñó a ver cada pequeño logro como un regalo de Dios y cada dificultad como una prueba de su fe. Con los años, Estrella aprendió a perdonar a su madre, aunque no entendía del todo por qué la había dejado. Entendió que el perdón era más para su propio bienestar que para el de su madre. Su abuela siempre le decía: el perdón es la llave para tu libertad. Dios te lo pide no para que la otra persona se sienta mejor, sino para que tú puedas seguir adelante sin cadenas. Y así, con la sabiduría de su abuela, el apoyo silencioso de don Ramón y su fe inquebrantable, Estrella comenzó a forjar un camino de esperanza y propósito. Los días en la casa de la abuela pasaron con una rutina tranquila. Estrella se levantaba temprano cada mañana, ayudaba con las tareas del hogar y después asistía a la escuela. Su vida había vuelto a tener estabilidad, pero el dolor en su corazón seguía presente, como una sombra que la acompañaba. La traición de su madre seguía siendo una herida abierta, una pregunta que resonaba en su mente. ¿Por qué no fui suficiente para que mi madre me llevara con ella? Doña Lupe, como siempre, estaba atenta a los silencios y a los momentos en que Estrella se perdía en sus pensamientos. Sabía que su nieta estaba lidiando con emociones complejas y que el tiempo, junto con la fe, serían los únicos remedios para ese dolor. Una tarde, después de regresar de la escuela, la niña encontró a su abuela en el patio, cuidando las plantas que crecían desordenadamente en los maceteros. Era una tarde de cielo despejado, con una brisa suave que agitaba las hojas. Doña Lupe, siempre cuidadosa con sus palabras, decidió que era momento de abordar lo que Estrella llevaba en su corazón. «Mija, ven, siéntate aquí conmigo», dijo mientras se limpiaba las manos de tierra en el delantal. Estrella obedeció y se sentó en un viejo banco de madera junto a su abuela. La mirada de Doña Lupe era tranquila, pero llena de sabiduría. «Sé que te duele lo que pasó con tu mamá», comenzó, «y quiero que sepas que es normal que sientas tristeza, enojo y que te preguntes por qué. Pero hay algo que debes recordar siempre. Lo que ella decidió hacer no tiene que ver con quién eres tú. Tú no eres responsable de sus decisiones». Estrella, que había mantenido ese dolor en silencio durante tanto tiempo, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Siempre había pensado que quizás ella había hecho algo mal, que tal vez no había sido lo suficientemente buena para que su madre quisiera quedarse. «Pero abuela, ¿por qué se fue?», preguntó en un susurro, con la voz quebrada. «¿Por qué no me quiso llevar con ella?». Doña Lupe la miró con ternura y tomó sus manos. «A veces las personas, incluso las que más amamos, toman decisiones equivocadas. Quizás tu madre pensó que irse era lo mejor para ella, pero eso no significa que no te amara. El amor no siempre es fácil de entender. Lo que importa ahora, Estrella, es que tú tienes una vida por delante. Tienes a Dios que siempre está contigo y me tienes a mí». Estrella asintió en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. La abuela siempre sabía qué decir, y aunque sus palabras no quitaban el dolor por completo, le daban algo en qué apoyarse. «Debes aprender a perdonar, mija. El perdón no es fácil, pero es necesario. No para ella, sino para ti. El rencor es como una cadena que te mantiene atrapada en el pasado. Si aprendes a soltarlo, serás libre. Dios siempre nos pide que perdonemos, porque el perdón nos sana». La niña escuchaba con atención. Sabía que el camino hacia el perdón no sería rápido, pero también sabía que su abuela tenía razón. Si seguía guardando el dolor en su corazón, nunca podría ser verdaderamente libre. Esa noche, antes de dormir, Estrella hizo una oración que nunca había hecho antes. «Dios mío, ayúdame a perdonar a mi mamá. No sé cómo hacerlo, pero quiero intentarlo. No quiero que este dolor me siga lastimando. Gracias por mi abuela, por don Ramón y por todo lo que me has dado. Amén». Con el paso de los meses,
la vida de Estrella empezó a transformarse. Aunque la herida del abandono seguía ahí, como una cicatriz que nunca desaparecería por completo, comenzó a encontrar fuerzas dentro de sí misma para seguir adelante. La rutina en la casa de Doña Lupe le dio estabilidad y estructura. En la escuela comenzó a destacarse no solo por su inteligencia, sino también por su bondad y su disposición a ayudar a los demás. Los profesores, al ver su dedicación, comenzaron a hablar con ella sobre la posibilidad de continuar sus estudios más allá de la primaria. Aunque el dinero no sobraba en la casa de Doña Lupe, Estrella decidió que no se rendiría. Sabía que la educación era su mejor oportunidad para cambiar su vida. Una tarde, mientras hacían tortillas juntas en la cocina, Estrella decidió hablar con su abuela sobre sus sueños. «Abuela, quiero seguir estudiando. Quiero ir a la secundaria y después quizás a la universidad. Quiero aprender más y ser alguien que pueda ayudar a otros, como tú me has ayudado a mí». Doña Lupe, con una sonrisa en el rostro, le acarició la mejilla. «Esa es una decisión maravillosa, Estrella. Dios te ha dado una mente brillante y debes usarla para hacer el bien. No será fácil, pero con trabajo y fe todo es posible». El apoyo incondicional de su abuela fue lo que impulsó a Estrella a seguir adelante. Decidió que haría todo lo posible por conseguir una beca para continuar sus estudios. En la escuela comenzó a esforzarse aún más, sabiendo que su futuro dependía de cada esfuerzo que hacía. El tiempo pasó y el esfuerzo de Estrella no fue en vano. Con la ayuda de sus profesores y la guía de su abuela, consiguió una beca para asistir a una secundaria en un pueblo cercano. Aunque esto significaba que tendría que pasar más tiempo fuera de casa, Doña Lupe la alentó a seguir ese camino. «Dios te ha abierto esta puerta, mija. No la desaproveches. Yo estaré aquí, siempre esperando por ti cuando regreses», le decía su abuela con orgullo. La vida en la secundaria fue otro desafío para Estrella. Muchos de sus compañeros venían de familias más acomodadas y aunque ella siempre había sido humilde, al principio se sintió fuera de lugar. Sin embargo, su fe y su determinación la ayudaron a superar esos sentimientos. Recordaba las palabras de su abuela y el consejo de don Ramón. «Tú vales por lo que eres, no por lo que tienes». Pronto, sus compañeros y maestros comenzaron a respetarla no solo por su inteligencia, sino por su carácter. Estrella se convirtió en una de las mejores estudiantes de su clase y con cada logro sentía que estaba más cerca de cumplir el sueño que había empezado a formar en su corazón: ayudar a otros niños que, como ella, habían enfrentado el abandono o la pobreza. A medida que los años pasaron, Estrella no solo creció en conocimiento, sino también en sabiduría emocional y espiritual. Su abuela le seguía enseñando sobre el poder del perdón y la importancia de dejar ir el rencor. Poco a poco, la niña comenzó a encontrar paz en su corazón. Aunque su madre nunca regresó, aprendió a soltar el dolor que sentía hacia ella. Entendió que no podía cambiar el pasado, pero que sí tenía el control sobre su propio futuro. Y, en ese futuro, no quería llevar consigo la amargura. Sabía que el perdón no era un acto único, sino un proceso diario de liberación. Un día, mientras caminaba por el pueblo, Estrella se dio cuenta de algo importante. Había encontrado un hogar, no solo en la casa de su abuela, sino en su fe. La fe que su abuela le había inculcado desde niña la había sostenido en los momentos más oscuros y ahora la guiaba hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. «Gracias, Dios», susurró mientras miraba al cielo. «Gracias por darme la fuerza para seguir adelante. Gracias por mi abuela y por todo lo que he aprendido». Estrella había encontrado en su fe, en el amor de su abuela y en su propia fortaleza interna, la luz que necesitaba para seguir adelante.
El tiempo pasó y la vida en la casa de doña Lupe, aunque humilde, seguía llena de amor, fe y enseñanzas. Estrella había crecido rodeada de las palabras de su abuela, y cada lección que ella le impartía se grababa en su corazón como una guía para su vida. Sin embargo, con los años, la salud de su abuela comenzó a debilitarse. Doña Lupe, aunque fuerte de espíritu, ya no tenía la misma energía que antes. Sus manos temblaban ligeramente al realizar tareas cotidianas, y su respiración era cada vez más pausada. Estrella, ahora convertida en una joven, se daba cuenta de que el tiempo de su abuela en la tierra estaba llegando a su fin. El brillo en los ojos de doña Lupe seguía presente, pero su cuerpo estaba cansado, desgastado por los años de trabajo y lucha. Una mañana de invierno, mientras el sol apenas asomaba por el horizonte, doña Lupe llamó a Estrella a su lado. Estaban en la pequeña sala de la casa, con una suave luz que iluminaba el altar, donde la abuela siempre encendía velas para rezar. «Mija, ven, siéntate aquí conmigo», dijo la anciana mujer con una voz suave, pero aún firme. Estrella, con el corazón apretado por la tristeza que sentía al ver a su abuela tan frágil, se acercó y se sentó junto a ella. Doña Lupe le tomó la mano, sus dedos fríos, pero con una calidez que solo el amor puede transmitir. «Estrella, quiero que sepas algo», comenzó la abuela, mirándola con una expresión de ternura. «Mi tiempo aquí está llegando a su fin, pero no tienes que temer. Mi vida ha sido completa porque Dios me dio el regalo más grande, verte crecer y convertirme en parte de tu camino. Estoy orgullosa de la mujer que eres». Las palabras de su abuela hicieron que Estrella sintiera un nudo en la garganta. Aunque había preparado su corazón para este momento, ahora que estaba frente a ella, no podía evitar sentir el dolor profundo de una despedida inevitable. «No quiero que te vayas, abuela», murmuró Estrella con lágrimas en los ojos. Doña Lupe sonrió con dulzura, su semblante sereno como siempre. «Mi niña, yo nunca me iré de verdad. Siempre estaré contigo, en tu corazón y en todo lo que has aprendido. La vida sigue, y quiero que sigas adelante con la misma fe que siempre te he enseñado. Cuando te sientas sola, cuando enfrentes dificultades, recuerda que Dios siempre está contigo, y yo estaré a tu lado en espíritu». Estrella asintió, aunque el dolor en su pecho la abrumaba. Sabía que su abuela tenía razón, pero el amor que sentía por ella hacía difícil aceptar la partida. «Quiero que sigas luchando por tus sueños, mija. Sigue adelante, siempre con tu fe firme, y nunca dejes de ayudar a quienes lo necesiten. Ese es el mejor legado que puedes dejar, una vida de bondad y servicio». Con esas palabras, Estrella supo que estaba recibiendo el último consejo de su abuela, uno que guiaría su vida mucho después de que ella se fuera. Unos días después, en una tranquila noche, doña Lupe se despidió de este mundo con la misma paz con la que había vivido. Se fue en su cama, rodeada por las oraciones que Estrella había aprendido de su abuela, con una vela encendida en el altar y el susurro de las palabras del rosario flotando en el aire. Estrella, aunque destrozada por la pérdida, encontró consuelo en el hecho de que su abuela había partido en paz, con la certeza de que había cumplido su misión en la vida. Doña Lupe siempre había sido una mujer de fe y había vivido cada día con la confianza plena en que Dios guiaba su camino. La despedida fue sencilla, en un pequeño cementerio del pueblo, rodeada por vecinos que la recordaban con cariño y con la presencia de don Ramón, que había sido un apoyo para Estrella en cada paso de su vida. Al final de la ceremonia, mientras el ataúd de su abuela era bajado a la tierra, Estrella se quedó de pie, sintiendo el viento suave acariciar su rostro. Cerró los ojos por un momento y en silencio agradeció a Dios por haberle dado a doña Lupe. El tiempo pasó, y aunque la tristeza de la partida de su abuela seguía en el corazón de Estrella,
también estaba llena de gratitud. Había aprendido a vivir con el dolor, pero no como una carga, sino como una forma de honrar a su abuela y todo lo que le había enseñado. Doña Lupe había sido mucho más que una abuela para Estrella. Había sido su maestra, su guía espiritual y la persona que había iluminado su vida con la fuerza de la fe. Su muerte, aunque dolorosa, no marcaba el fin de esa luz, sino el comienzo de una nueva etapa en la que Estrella tomaría todas las enseñanzas que su abuela le había dejado y las usaría para construir su propio camino. Estrella se dio cuenta de que el verdadero legado de su abuela no era solo el amor que le había dado, sino también la fe que le había enseñado. Esa fe inquebrantable que le había permitido superar la tristeza del abandono de su madre, los años de incertidumbre y ahora la pérdida de su abuela. La fe era el ancla de su vida, el faro que la había guiado y que seguiría guiándola. Una tarde, mientras caminaba sola por el campo, Estrella recordó las últimas palabras de su abuela. Sigue adelante, con fe. Y así lo haría. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también sabía que con Dios a su lado no había nada que no pudiera superar. Estrella alzó la vista hacia el cielo, respirando profundamente. Sentía el amor de su abuela, de don Ramón, y la presencia de Dios en cada paso que daba. La vida continuaba, y con cada día encontraba nuevas formas de agradecer por el tiempo que había compartido con ellos. Gracias, Dios, pensó mientras sonreía, sintiendo la brisa suave como una caricia. Gracias por todo. Y con ese pensamiento, Estrella siguió su camino, segura de que, aunque la vida estuviera llena de momentos difíciles, siempre habría luz al final, siempre habría fe para sostenerla. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta increíble historia. No dudes en dejar tus comentarios, ya que estaré leyendo cada uno con atención. No olvides compartir este video con tus amigos y seres queridos. Les envío un abrazo lleno de cariño y que las bendiciones divinas los acompañen en cada paso de su vida.